pues más o menos es lo que llevan ustedes de proyecto. Me voy a regresar un poquito para que la sigamos y veamos cómo va el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos aquí, nos quedamos en la generación de residuos por cada año y les decía que necesitamos resolver esta tabla. Tenemos el año, tenemos los habitantes, la generación, ¿verdad?, de residuos, otras fuentes, la generación total y la generación ya en toneladas por día. ¿Ok? Hasta aquí vamos. Ustedes generaron esto antes de los estudios preliminares o dentro de los estudios preliminares porque mencionábamos el estudio de generación. Entonces van a ver en esta memoria que después vienen todos los estudios que ustedes ya plantearon, el geológico, el hidrológico, sí, el geofísico, esos ya los resolvimos, no tienen problema. Lo que no habíamos, les mencioné en la clase anterior, es el coeficiente de permeabilidad. Como no hemos hecho la prueba, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar ahorita pendiente porque tenemos que realizar la prueba de laboratorio con una muestra de suelo que ustedes van a traer. Y aquí lo que me interesaba era esto, ¿verdad? Ver cuánto nos da para checar en la tabla, ¿sí? Si estamos dentro, ¿verdad? Dentro del parámetro que nos marca la norma y ver que cumplamos. Repito, esa parte la vamos a tener ahorita que dejar pendiente porque no hemos hecho la prueba. Luego les decía que datos así de mecánica de suelos los vamos a extraer como datos de proyecto. La capacidad de carga, el ángulo de fricción, ¿verdad? El peso volumétrico, esta tablita que nos marca cómo vamos a realizar o cómo nos proponen realizar, ¿verdad? La celda, a qué altura y qué carga nos va a dar. Esta tablita la vamos a meter, ¿sí? Como un dato. El valor relativo de soporte es otra parte que vamos a dejar pendiente. ¿Por qué? Pues porque también es una práctica de laboratorio que tenemos que realizar. En algún momento ustedes la hicieron en vías terrestres, pero bueno, necesitamos conseguir una muestra de suelo y realizar todas estas pruebas. Intercambio catiónico también se queda pendiente, ¿sí? También la vamos a realizar en laboratorio. Y luego venía la selección del sitio, esto ya lo tienen ustedes, ya lo tenemos, pero falta que me complementen. En esta parte necesitamos que aparte de que me hagan la selección y que digan qué categoría tenemos en el relleno sanitario y qué nos solicitan, ¿verdad?, de estudios, ¿sí? Veamos las obras, ¿verdad? La tabla que sigue de la norma, qué obras realmente tendríamos que aplicar. Y entonces, ustedes, de acuerdo a la selección que hicieron de su relleno, aquí hay que nada más especificar cuáles son las que les piden. Y para la clausura del sitio lo mismo, ¿ok? Nada más eso hay que complementarlo. Luego vienen los aspectos del medio natural y socioeconómico. En este caso, en esta parte marcan los factores físicos, pero algunos de ustedes lo dividieron en estudios. Hay dos modalidades, ya sea que ustedes lo pongan como estudios, el hidrológico, etcétera, o que aquí lo mencionen como factores físicos, orografía, hidrografía, clima, factores bióticos, que es la flora, la fauna, uso de suelo, ¿sí? Entonces les repito, hay dos modalidades, una que lo mencionen así como factores y otra que lo pongan como si fueran los estudios, como ustedes gusten. Por ejemplo, lo que es flora, fauna, suelo, etcétera, esto entra dentro del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces lo pueden dividir en estudios de impacto ambiental, estudios hidrológicos, estudios de uso de suelo o bien en estudios o factores bióticos, ¿verdad? Como ustedes gusten. Esa era la diferencia entre una memoria y otra. Luego viene la infraestructura social y de comunicaciones. Bueno, algunos de ustedes pusieron lo que es accesos, vías de acceso, ¿sí?
Pero es importante saber, les decía, qué existe ahí, qué tenemos como drenaje, agua, escuelas, o sea, a qué nos vamos a enfrentar con la zona urbana y con la infraestructura que ya existe, ¿ok? Es importante saberlo, qué comunidad está más cercana, cómo están viviendo, qué tenemos como servicios públicos. Por ejemplo, Chicolapan está muy lejano de la zona urbana, pues no tenemos servicios públicos. Es importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque para nuestra caseta nosotros necesitamos saber si vamos a tener, jalar la red de agua potable, la red de drenaje, o vamos a tener que poner sanitarios secos, o qué es lo que tenemos que hacer, porque si no existe la infraestructura, nosotros vamos a tener que desarrollarla o tratar de ver cómo la cubrimos, ¿verdad? Entonces esto es importante analizar. La actividad económica, ¿por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque vamos a ver si afectamos o no afectamos esta parte con nuestro proyecto. Muchos, muchas personas en muchos lugares están en contra de estos proyectos. De verdad que la parte más difícil, jóvenes, es la cuestión social. La verdad, lo más difícil para realizar algunos proyectos es la cuestión social. A veces la gente no está acostumbrada a estos proyectos, no quieren estos proyectos en algunas comunidades y a veces nos cuesta más trabajo de realizar tanto el proyecto como la obra, ¿sí? Para que puedan aceptarlo, porque pues la gente no le ve un beneficio, al contrario, nos ven como la amenaza de su trabajo, de su fuente de empleo. O sea, a nosotros cuando nos ven que vamos a realizar un proyecto de este tipo, a veces nos hacen hasta huelgas, nos cierran los caminos, porque sobre todo los pepenadores, la gente de manera informal que está ahí, es la que más va a sufrir, porque piensan que se les va a quitar su empleo y demás. Entonces esta parte social y económica a veces es difícil enfrentarla en este tipo de proyectos, ¿ok? Luego vamos a analizar el aspecto estético o turístico de interés. Bueno, está un tiradero a cielo abierto. ¿Cómo se va a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? En este caso sus compañeros se metieron algunas cuestiones pues muy históricas. Yo no quiero que lo planteen así. Yo quiero que se vayan más a la cuestión, pues de lo que va a haber como un beneficio estético, ¿sí? Mejorando el tiradero, eh, no sé, a lo mejor cuestiones de salud también, ¿verdad? Ese es un punto de una fuente de infección, el tiradero. Luego viene el medio social, político y económico. Bueno, de esta parte decíamos que la verdad es que las cuestiones políticas nos pegan demasiado. ¿Qué sucede? Bueno, a veces nos dividen las cuestiones políticas. Por ejemplo, nos dicen, es que de aquí hacia acá es PRI, de aquí hacia acá es PAN, y no puedes pasar, y no puedes hacer, y no puedes ser tal, ¿no? Disculpen, jóvenes, creo que aquí mis vecinos están haciendo mucho ruido. En este edificio se oye todo, todo, hasta parece que están aquí al ladito mío, ¿eh? Entonces, una disculpa porque se oyen los niños, se oye la señora de las chácharas, se oyen los que están guisando, los que están hablando. Entonces, si por ahí escuchan algo, discúlpenme, ¿eh? Se oye todo aquí. Bueno, entonces tenemos también cómo está conformado el ayuntamiento, a quienes nos vamos a tener que enfrentar también en cuestiones, ¿verdad?, políticas. Bueno, a nosotros nos contrate Semarnat, Sede Sol, no sé, algún otro organismo, nosotros de todos modos a veces tenemos que darle parte de información al ayuntamiento y lógicamente pues tenemos que saber quiénes son. No tienen que llegar hasta este punto de decir hay un regidor, hay un síndico, no, sino simplemente ver
Si hay cabecera municipal, ¿dónde está? Por ejemplo, Chicolapan es cabecera municipal o Toluca, ¿a cuál pertenece? ¿A qué municipio pertenece? La integración del municipio como tal, esta parte no es necesaria. Bueno, sus compañeros ahí se fueron a mucho. ¿Ok? De la reglamentación aquí la volvieron a repetir. Yo lo dejaría en ordenamientos legales porque ya lo tenemos arriba. Entonces aquí esta parte no la repitan. ¿Sí? Esta parte, así es, esta parte yo lo metería en ordenamientos legales, que es lo que ya vimos, que son toda la lista de todos los artículos y demás que iban a complementar. ¿Ok? Bueno, después les decía que inicia el proyecto de ingeniería. Ahora sí, como tal, ahora sí voy a empezar a diseñar parte por parte de lo que es el relleno sanitario. ¿Ok? Y para iniciar, yo les pedí que investigaran la información meteorológica. ¿Por qué necesitamos este dato de la estación? Porque ahora vamos a calcular, ¿sí?, lixiviados. Entonces, para poder calcular lixiviado, yo voy a tomar de la estación meteorológica la precipitación. Esta parte de lo que es la precipitación, ¿sí?, vamos a utilizarla para calcular los lixiviados. Entonces, lo vamos a hacer con un método que ustedes utilizaron en zonas de riego, que se llama el método de Thornwey, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero ese método lo que hace es calcular la evapotranspiración. Solo que en este método le vamos a hacer unos ajustes. Vamos a hacer unos ajustes para que se pueda aplicar a lo que son residuos sólidos. ¿Ok? Bueno, entonces de esta estación meteorológica yo voy a tomar los datos de precipitación, ¿sí?, para poder aplicar el método. ¿Ok? Bueno, para la generación de lixiviados, entonces, pues yo necesito saber qué residuos son los que tengo, ¿verdad? ¿Qué residuos son los que yo voy a poder tener que generar lixiviado? Y en este caso, son los residuos de materia orgánica, sobre todo, o los residuos que se encuentran contaminados con materia orgánica, los que pueden generar lixiviado. O bien también puede ser que tengamos humedad. Hay humedad ya interna en los residuos, hay humedad en la cobertura, en el suelo de cobertura, y entonces todo eso se va a ir sumando y me va a ir generando humedad dentro de mi celda, humedad, sí, que va a generar a su vez un lixiviado. O sea que el lixiviado propiamente no únicamente es de la materia orgánica, puede verse afectado por humedad del suelo, ¿verdad? Y también la precipitación como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a considerar que el suelo tiene poca materia orgánica. Se supone que vamos a hacer una separación de residuos. Se supone que vamos a tratar de meter los residuos sin materia orgánica. O sea, que llegan al pesaje, después del pesaje van a pasar por la separación. Vamos a tratar de quitar ahí los valorables o recuperarlos, ¿verdad?, para que se puedan comercializar. Y vamos a tratar nada más de confinar residuos que no son valorables, que no tienen materia orgánica. Por eso aquí ustedes en la composición de residuos, cuando la analicen, cuando vean qué residuos son los que tiene mi municipio, si consideramos que tienen mucha materia orgánica, yo lo que puedo hacer es, aparte de poner una laguna de lixiviados, aparte de poner un cárcamo de lixiviados, etcétera, puedo también generar un área de composteo, ¿sí? Puedo hacer pilas de composteo. Y si es mucha la materia orgánica que nosotros tenemos, podemos utilizar esos residuos. Voy a ir para acá, déjenme ver si viene por aquí. Podemos utilizar esos residuos para poder generar, ¿sí?, una composta.
Por ejemplo, aquí en este caso, en este ejemplo, que es Cocotitlán, ¿sí? Aquí Cocotitlán tiene un porcentaje del 30, miren, el 30% de los residuos que se generan ahí tienen materia orgánica. O sea, sí es un valor alto de materia orgánica, ¿verdad? Tenemos casi el 30%. Tienen unicel, tienen vidrio, tienen PET, tienen metal, tienen tela, tienen papel. O sea, hace que de estos residuos muchos se pueden también recuperar, ¿verdad? Pero cuando vienen dañados, cuando vienen revueltos, etcétera, pues lógicamente se pueden recuperar al 100%. Entonces, la materia orgánica viene revuelta, se mezcla. ¿Qué tanto de este 30% se puede recuperar? Bueno, en el caso, cuando nosotros vamos a implementar el relleno sanitario, también implementar un programa de separación de residuos. Vamos a exigirle al municipio, ahí es cuando empezamos a trabajar con el municipio, ¿verdad? Que se empiece a implementar el sistema de separación. La verdad es que es bien difícil con la gente, muchachos. A veces, vean, en la Ciudad de México, que es una ciudad grande, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos implementaron el sistema de separación, no lo exigieron, y ahora que ya pasó, que ya no nos lo exigen, ya la gente volvió a sus malos hábitos otra vez. Ya los entregan, las bolsas las entregan como quieren, ¿verdad? Y bueno, también las personas que hacen la recuperación de los residuos, ¿verdad? Los servicios de limpia, pues a veces también se quejan. ¿Por qué? No es solo separar los residuos, sino es también tener la infraestructura para ello. Por ejemplo, los camiones, ustedes lo vieron en la materia de residuos, a veces tienen dos compartimentos, una para materia orgánica y una para materia no orgánica. Significa entonces que, pues si yo voy a tener un programa de separación, pues de primera instancia debería tener los equipos, ¿verdad? Los camiones que van a recibir esa materia orgánica. Porque pues en la recolección, pues cuando a veces no tienen ese camión especial, pues de todos modos se revuelve, llegan y avientan todo como pueden corriendo, ¿verdad? Y se revuelve. Si ustedes la separan bien, cuando llegan después del pesaje, bueno, pues sí, se ponen en bandas transportadoras y lo que hacen es que ponen la banda y la gente empieza a separar. Ahí pasan por la banda y empiezan a jalar lo que les toca, ¿no? A mí me toca recuperar aluminio y empiezan a jalar puro aluminio y los de enfrente empiezan a jalar materia orgánica y así. Si no tenemos ese sistema, pues va a ser más difícil que lo recuperemos y porque podemos implementar a lo mejor un composteo. Por ejemplo, en el Politécnico, a veces cada semestre vamos al área de composta. Por donde está SCOM, no sé si los llevaron cuando estuvieron en residuos sólidos. ¿A alguien los llevaron allá al área de composta? ¿A nadie los llevaron? No. Cada año vamos, bueno, cada semestre más bien vamos. Bueno, en el Instituto Politécnico Nacional Zacatenco, ¿sí? Lo que hacemos es que solicitamos que se haga la separación de residuos sólidos y materia orgánica, sobre todo lo que son las cafeterías. Es un programa que también tratamos de implementar en la ESIA, porque en la ESIA igual hacen lo que quieren con los residuos. Entonces, todos los residuos de materia orgánica se llevan ahí al área de composta, atrás de lo que es SCOM, ahí está la zona de composta, y ahí se hacen las pilas, se amontonan, ¿verdad? Los volúmenes de residuos de materia orgánica y se va generando así como hagan de cuenta como un bordito, son filas así borditos largos, filas, y se les va dando vuelta, se va generando ahí una exposición al aire y al sol y se les va dando vuelta, ¿sí? Para que queden ahí expuestas
de sacar un poquito la humedad, ¿verdad? Y después de eso, de que ya quedan secos o un poco secos, pasan a un proceso. Se pueden triturar, se pueden mezclar con algo más, también con tierra, materia orgánica, aparte se le adiciona un poquito de tierra, se le adiciona hojarascas que recolectan de todo lo que barren de Zacatenco, recolectan todas las hojarascas, las ramitas, etcétera, y van nutriendo más la composta y se hacen bolsitas, hacen unas bolsitas y las entregan, de hecho a veces hasta las regalan porque pues nadie se las quiere llevar, generan tanto que a veces está ahí acumulado y bueno, las pueden ustedes ir a solicitar y todo. Cuando tenemos rellenos sanitarios grandes, por ejemplo el de Tlalnepantla, que es uno que nos queda muy cerca y que es muy grande, ¿sí? Bueno, se puede realizar este método de composteo y se puede también obtener ahí un recurso si se comercializa, ¿verdad? La composta. Entonces, esta parte de lo que es la materia orgánica, esta parte, pues es súper importante ver cuánto estoy generando y si voy a descontarlo del volumen de lo que se va a ir a mi relleno. Tenemos que analizar qué realmente se va a ir al relleno y qué realmente puedo recuperar. Y entonces analizando esta parte, nosotros podríamos proponer que en la tabla que tenemos de residuos aquí, ¿sí? Podríamos generar un porcentaje de recuperables, un porcentaje de composteo, y entonces el volumen que yo tenía dispuesto se va a reducir, ¿verdad? El diseño más crítico sería con este volumen total, ¿verdad? Considerando que no se va a hacer nada, porque siempre nos pasa que nosotros proponemos en el proyecto que se haga esto, que se haga lo otro, y la verdad es que algunos municipios no lo hacen. Por ejemplo, el relleno que tienen los muchachos de Toluca fue un relleno que se cayó, o sea, tenía una planeación, tenía un diseño y realmente no lo llevaban a cabo bien. Entonces, por eso es que a veces la celda se diseña con este valor crítico, considerando que no va a haber recuperación, considerando que no va a haber composteo. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve que yo lo diseñe, que yo lo proponga, si a veces ya la operación realmente del relleno no lo lleva a cabo. ¿Ok? Otro de los rellenos sanitarios muy importantes en México, no sé si llegaron a escuchar de él, fue el de Guadalajara. Fue un relleno sanitario que era un ejemplo a seguir. Era un relleno sanitario que tenía la mejor tecnología de recuperación de biogás. Y lo mismo pasó, cambiaron de administración, lo dejaron caer, se fue abajo ese relleno, perdió la certificación el relleno y después se tuvo que volver a echar a andar todo porque pues no generaron, ¿verdad?, una buena administración y mantenimiento, operación de ese relleno sanitario. Entonces, aquí es importante prever todo eso. Por eso ven que en esta tabla no se incluye, ¿verdad?, ese porcentaje porque consideraríamos lo más crítico. O sea, si no hacen nada, mejor desde ahorita prevengo que la celda va a tener todo. ¿Ok? Si no van a hacer nada, si no van a implementar un programa, pues de una vez pues lo considero. ¿Ok? Bueno, entonces en esa parte pues ya lo mencionamos, me voy a seguir jóvenes a nuestro tema. Me regresé un poquito para que vieran, ¿no?, la composición y vieran cómo lo podríamos considerar si se hicieran bien las cosas. Ahora, lo que no saben a veces, ¿verdad? Lo que no saben es que hay programas nacionales e internacionales que nos dan incluso financiamientos. Entonces, aquí precisamente esa es una parte de nuestra asesoría técnica. Por ejemplo,
el relleno sanitario que está en Ciudad Jardín, que es al que también vamos cada año. ¿Qué sucede con ese relleno? Ya está una plaza de verdad, una plaza comercial, pero ese relleno sanitario tiene una recuperación de biogás, pero se quema. ¿Por qué se quemó el biogás si no se está utilizando para algo? Bueno, pues resulta que no se hicieron las gestiones a tiempo. Ese relleno sanitario tenía previsto que que se recuperara el biogás y se reutilizara para generación de energía. Sin embargo, no se hizo la gestión a tiempo y únicamente se está quemando ahorita el biogás. Pero ese proyecto era un proyecto muy bueno, un proyecto integral. En algún momento pues tenía esa, esa, ¿cómo diría? Esa planeación para poder generar. Entonces, bueno, pues ustedes si revisan cada uno de sus proyectos, pues pueden ver qué podemos hacer, qué es lo que vamos a proponer nosotros, qué es lo que queremos que genere mi relleno, hasta dónde queremos que sean nuestros alcances, ¿verdad? En este caso, pues ustedes pueden proponerlo y dentro de los servicios, repito, dentro de los servicios que nosotros damos, a veces está darles esa asesoría. Si los proyectos se pueden realizar, si son viables, ¿verdad? Pues lo haremos, pero en algunas ocasiones pues resulta que no están interesados porque es mayor inversión de entrada. Y la gente piensa que van a invertir, los municipios creen que van a invertir todo. Sin embargo, les repito, hay algunos proyectos nacionales e internacionales que nos ayudan a financiar esos proyectos. Entonces, por ejemplo, voy a compartirles, en el grupo están las fotos. Este es el relleno de la Plaza Centenario, ahí cerca de lo que es Bordosochaca. En la parte del fondo, si alcanzan a ver, aquí está el equipo, miren. Aquí llega el biogás, tienen una red de biogás y aquí llega, ¿sí? Y de aquí pasa en la parte posterior, ahorita lo vamos a ver en otra foto, pasa y este es el quemador de biogás. Aquí íbamos cada año, cada semestre, perdón. Entonces, pues ustedes desde ahorita tienen que ir planteando muy general qué es lo que quieren hacer. Aquí, por ejemplo, con este equipo se mide el biogás y ahorita vamos a ver otro equipo con el que se mide. Este es el pozo de venteo, miren. Estos pozos de venteo, ¿sí? Tienen tubería de polietileno, ¿sí? Llegan aquí a una valvulita y aquí sale el gas cuando tienen una capacidad o tienen un volumen grande. Cuando se puede, se recupera en la red, como vimos, y se llega a ese quemador. Este sistema que están viendo aquí es el sistema de reinyección del lixiviado. Como no se tiene un sistema automático, lo que se hace es que se pusieron pocitos, así como los de biogás, se pusieron pocitos y lo que se hace es que el lixiviado llega a un depósito y del depósito jalamos en estos pequeños depósitos el lixiviado y lo llegamos a reinyectar por aquí. Entonces aquí se reinyecta al relleno sanitario para que le echemos organismos y se vuelva a generar, ¿verdad? Ese canibalismo y ese proceso de quitar o de alimentarse los microorganismos, pues de esa materia orgánica para quitarla. Entonces, aquí van a encontrar varias fotos, luego las vamos a ir viendo, pero lo que quiero es que vean que tanto el biogás como el lixiviado deben de tener una planeación desde ahorita.
O sea, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque de acuerdo a eso, pues voy a planear qué es lo que voy a calcular. Voy a calcular una red de lixiviados, una red de reinyección de lixiviados, un sistema de biogás, un sistema de recolección de biogás, un sistema de quema de biogás, o incluso puede ser hasta, en lugar de un incinerador, puede ser incluso un generador de energía. ¿Ok? Bueno, entonces esto más que nada lo menciono para que tengamos una planeación más completa y ustedes vean qué es lo que se va a realizar. Ahora, a veces somos bien optimistas, ¿verdad? Nosotros como ingenieros quisiéramos hacer muchas cosas y decir, ah, bueno, vamos a recuperar el biogás, vamos a poner un generador y etcétera, etcétera. Pero a veces, repito, los municipios, ¿verdad? Los proyectos, los programas, a veces no nos dejan realizar nuestros alcances como quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque desconocen cómo obtener esos apoyos, desconocen, a veces de dónde sacar los recursos. Nosotros le decimos cómo bajarlos, ¿no? Cómo bajarlos de los programas y de esa manera poder llegar a reducir el presupuesto que pondría realmente el municipio, ¿verdad? Eso es lo que a veces sucede, que por la ignorancia técnica que se tiene o porque no hay una asesoría adecuada, pues algunas veces se caen nuestros proyectos. ¿Por qué se caen? Pues porque no les avisan. Miren, les platicaba que es bien importante revisar los lixiviados y revisar la compactación del relleno, porque por ejemplo en este proyecto vean cómo se han tronado los las vialidades, los puentes, porque hay asentamientos. Si nosotros no generamos un buen sistema de lixiviado, un buen sistema de compactación de la celda, lo que va a ocurrir es que va a haber asentamientos en la zona. Y si no hacemos bien las celdas diarias, las celdas macro, con el tiempo, esas oquedades se van a ir asentando, por eso es que se forma esto. Esta es la general del relleno sanitario ya clausurado. En una parte, como ven, están las vialidades, se hicieron campos, ¿verdad? Están algunos caminos, en la parte de acá atrás se ve la laguna de lixiviados, ahorita vamos a acercarnos. Aquí se alcanza a ver, miren, en esta parte tengo el área de cárcamos, de lixiviados, aquí se ve el depósito de lixiviados, dentro voy a tener dos biodigestores, ahorita lo checamos, de aquí, bueno, lógicamente primero llegan a la laguna, esta es la laguna de lixiviados, ¿ok? Y de aquí pasan a los biodigestores, donde se van a tener microorganismos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a mejorar ese lixiviado y se reinyectan. Los reinyectamos para que siga el proceso, para que se sigan comiendo la materia orgánica. Entonces, aunque nosotros pensemos que la materia orgánica ya se acabó, ¿sí? Algunas veces como los residuos están contaminados, pues lógicamente todavía van a tener residuos de materia orgánica, ¿ok? Este es el proyecto ya clausurado. Para el agua pluvial, aquí se ve el canal, miren, este es el canal perimetral, solo que como se asolvaba mucho el canal perimetral, lo que hicimos fue generar galerías filtrantes. ¿Qué es una galería filtrante? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién llevó agua potable conmigo? A ver, chicas, ¿quién se acuerda que es una galería filtrante? Ahí estamos. Vanessa, ¿llevaste agua conmigo? Sí, maestra. A ver, ¿qué es una galería filtrante? Estoy tratando de recordar. Más bien en el río, en los ríos, en los ríos. Bueno, aquí las galerías filtrantes
grandes en agua potable, como dice su compañera Albert, son para captar, ¿sí? Entonces, bueno, si yo tuviera un río, aquí en el río se pone el tubo en la parte inferior, ¿verdad? Aquí viene el agua, y el tubo, así si lo vemos, el tubo lleva ranuras, y entonces el agua, ¿sí? Realmente entra aquí, el agua del río entra por las ranuras, se va por el tubo y va a llegar a un cárcamo, y ahí lo vamos a captar, ¿verdad? Pasa lo mismo aquí. Aquí, el canal, para que no se asolve, pues hicimos algo similar, como una galería filtrante. Pusimos el canal, en lugar del río, pusimos un canal bien rectificadito, ¿verdad? Bien rectificadito. Se puso el tubo ranurado, y arriba se le colocó grava. En todo esto, por eso aquí lo ven así, se le colocó grava para que la gente no asolve, como aquí ven, se hicieron canchas, están las canchas, está un deportivo enorme, entonces se utilizó la galería filtrante para captar el agua pluvial de la lluvia. Este es el canal perimetral, solo que lo recubrieron con un filtro, y en lugar de que el canal quede abierto y solito, y le pusieron arriba gravita para que así la gente pueda pasar. Y ya saben, esto está cerca de Mesa, entonces imagínense todo lo que estábamos arriesgándonos a que pudiera pasar en ese canal, que le echen de todo. Entonces, por eso se puso así, para que se pueda garantizar que no se asolve. Esta es la laguna de Lixiviados, miren. La laguna de Lixiviados va a ser, ¿sí?, como una laguna, su nombre lo dice, una piscina. ¿Y qué pasa con los lixiviados? Pues vamos a tener una red por debajo de las celdas, y aquí van llegando cada uno de los tubos, va llegando, y aquí se deposita. Esto negro que ven aquí es la geomembrana, o sea que se coloca la geomembrana en el fondo de la laguna para que se haga impermeable. Puede hacerse de concreto como una piscina, sí. También se puede poner un material impermeable para que así no pase el agua, pero nosotros queremos garantizar que no pase nada. Por eso es que se puso esta capita, que es la geomembrana, para que así incluso los tubos, vean, todo está tapadito con geomembrana. Y ese es el lixiviado. Esta agüita que ven ahí fea, así, cafecita, ese es el lixiviado, ¿sí? Ustedes en su casa han generado lixiviados. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se les olvida sacar la comida o el bote de la basura de residuos, ¿verdad? Orgánicos, pues a veces se va formando esa agüita. Se han visto, ¿verdad? El jugo de la basura, dicen. Bueno, ese jugo de la basura, pues es el lixiviado, ¿sí? Cuando en los departamentos, sobre todo de solteros, ¿verdad?, o de estudiantes foráneos, se les olvida sacar la basura. ¿Y qué pasa allá abajo? En la parte de abajo, ya a veces la sacan y ya trae ahí, ¿verdad?, ahí colgando el agüita. Ese es el lixiviado. Entonces, como verán, ahí se ve, depende la constitución del lixiviado, es el color, es la densidad del lixiviado, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, como verán, no se ve tan oscura. Pero cuando iniciamos el proceso de este proyecto, los primeros lixiviados, pues no saben, eran muy oscuros, porque estaba muy concentrado. Y aquí colocamos una bombita, miren, es una bombita sumergible. Aquí no se alcanza a ver porque tiene la protección, tiene una rejilla, pero de aquí se bombean los lixiviados y se mandan, ¿sí? Ahí se ve, miren, toda la laguna, ahí está la laguna de lixiviados, queda cielo abierto, y entonces estos se mandan aquí al sistema de bombeo, ¿sí?, a un cárcamo. Miren, ahí se ve el agua de los lixiviados, llegan aquí a un sistemita de bombeo,
y de ahí los vamos a mandar a unos carcamitos o a unos digestores. Ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, pues sí es importante que ustedes vean qué se hace, qué es lo que pueden realizar y de qué manera lo podemos realizar para que se den una idea. Entonces, antes de empezar con el cálculo, pues tenemos que verificar cómo son las cosas para que pues se imaginen primero lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces hay un módulo de acondicionamiento del lixiviado. Y en este caso, ¿sí? Después de la laguna, aquí se ve, ¿verdad? Aquí tenemos la laguna. Aquí de la parte enterrada, todas las redes de las diferentes celdas, que son varias celdas, van a llegar, van a depositarse en la laguna. De la laguna aquí bombeamos y lo mandamos aquí a estos depósitos que son acondicionamientos de lixiviados. Ahí que se hace, les repito, se hace una preparación o sí, como hagan de cuenta como si fuera un cultivo de microorganismos, porque pues como todavía nos hace falta sacar, ¿verdad? Los residuos que quedaron con materia orgánica, nos falta limpiarlos, por así decir, quitarles la materia orgánica, pues lo que se hizo pues fue colocar estos biodigestores. Aquí se ven, estos son los biodigestores del lixiviado, aquí están, ¿sí? Y se acondicionaron dentro de estos cuartitos que vieron ahí. Entonces, ya que se acondicionan los lixiviados, se reinyectan para seguir el proceso nuevamente. Por eso aquí ustedes ven en el planito, aquí dice el tren de captación de biogás y de bocas de reintegración, perdón, de pozos de lixiviados. Entonces aquí hay varios niveles. Acá estamos, acá los pozos, aquí se ven, ¿verdad? Todo este es el proyecto que les menciono. Aquí están las celdas por debajo, así se vería la red, por así decir. La plaza comercial está aquí, la plaza comercial está acá. Aquí está el proceso de quemado, aquí queda el quemado de biogás. Todas estas son canchas, pero dentro o debajo están estas celdas. Vean cómo están las celdas. Entonces tenemos varios pozos, miren, estos son los pozitos que están aquí. Y llegan entonces a la laguna de lixiviados y de ahí se van a estos sistemas. ¿Ok? Bueno, entonces de esos sistemas de la laguna llegan aquí a un carcamito, llegan a las así así como cisternitas que están aquí debajo, y de las cisternas pasan a estos biodigestores, son como unos biodigestores, ese del lixiviado, ¿sí? Y están dentro de este módulo, ¿ok? Y de ahí ya se llevan y se reinyectan, ¿ok? O sea que los acondicionan a los microorganismos, los acondicionan ahí, y ahora sí les quitan lo que no sirve, quedan los microorganismos, y ahora sí reinyectamos microorganismos. ¿Sí se entendió el proceso del lixiviado, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues entonces ya que entendimos ese proceso de los lixiviados, pues ahora sí vamos a ver cómo se cuantifican, ¿sí? ¿Cómo yo voy a cuantificar esos lixiviados que se pueden generar o que se pueden llevar a cabo dentro, ¿verdad? Para eso decíamos que vamos a ocupar el método de Thornway. El método de Thornway es un poquito diferente al que ocupamos en hidrometría, ¿sí? Y vamos a recordar este método, bueno, se aplica un poquito dentro del show. Pueden utilizar el de Aparicio-Mijares o pueden ocupar cualquier otro, por ejemplo el de Blaney, que también se utiliza para evapotranspiración. Pero este método de Thornway, ¿sí?
que es estas son las fórmulas, ¿sí? Conlleva lo siguiente: necesitamos el uso consultivo para cuando lo aplicamos para zonas de riego, pero en este caso no tenemos esos consultivos nosotros no vamos a tener esos consultivos, entonces lo vamos a modificar. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos la temperatura, como me indica, necesitamos la temperatura, necesitamos un factor K, que es este, que aquí incluye en la fórmula. Este factor Ka depende de la latitud de donde estamos ubicados. Entonces, ustedes se van a ubicar su predio y me van a sacar su latitud. Y con esa latitud vamos a entrar a una tablita para sacar el factor de Ka. ¿Ok? Ese factor de Ka viene aquí, miren, afecta la fórmula. Aquí está, el factor K, el factor T de temperatura, el factor A y el factor I. ¿Ok? Ahora, el factor A se saca con esta formulota que depende de I. Ahora vamos a ver de dónde sale I, ¿verdad? Y lo vamos a también a calcular, pero depende de cada mes. Vamos a analizar cada mes, luego se saca una total, lo aplicamos aquí, vamos a sacar, lo aplicamos en la fórmula y nos va a dar la evapotranspiración. Aunque aquí dice que es un mes consultivo, nosotros no vamos a tener plantas, nosotros vamos a tener celdas, ¿verdad? O sea, hace que este método se utiliza cuando tenemos plantitas y hace un balance, es un balance hídrico se llama, entre lo que utiliza la planta para crecer, lo que absorbe del suelo, lo que expulsa, lo que evapora, ¿verdad? Entonces, en lugar de plantas, nosotros vamos a tener puro suelo, vamos a omitir la planta, por eso no se ocupa el tipo de planta, y por eso lo vamos a afectar por otros datos. ¿Sí? ¿Ya se acordaron del método de Thornbury? Bueno, y ver, llegó conmigo zonas de riego, entonces si se acuerda, porque el mes pasado no lo vimos, sí, ¿verdad? Entonces, para los que ya no se acuerdan, pues ahorita vamos a ver de dónde sale el valor de Ka. El valor de Ka sale aquí, de esta tablita, donde tenemos la latitud. Entonces vamos a entrar aquí con nuestra latitud y para cada mes nos va a dar un factor. Yo tengo la precipitación cada mes, ¿verdad? Y de acuerdo a la latitud, a la ubicación donde me encuentre, este factor de K va a ser diferente, ¿ok? Entonces, yo lo voy a hacer como si fuera para una plantita, pero pues no tengo plantas, repito, ¿sí? No tenemos plantas. Entonces, van a descargar de una tablita de Excel que se llama balance hídrico. Balance hídrico. Y esa tablita de Excel, aquí la tenemos. Es esta que estamos viendo aquí en Excel. Ya está formulada. Entonces aquí, chicos, vamos a ver los datos que vamos a introducir. Vamos a generar una tabla de la estación climatológica. Ya vimos. Esa estación climatológica nos va a dar una precipitación. Pueden trabajar con precipitaciones medias o con precipitaciones máximas, como ustedes gusten. Y la temperatura, lo mismo. Pueden ser medias o pueden ser máximas, las más críticas. ¿Por qué me gusta a mí trabajar con precipitaciones máximas? Bueno, la verdad es que en algunas zonas nos está sorprendiendo el cambio climatológico. Ustedes han visto que ahora ya llueve más, que antes, por ejemplo, las épocas de lluvia estaban súper marcadas, ¿verdad? La gente que se dedica a la agricultura era gente que analizaba muchísimo las temperaturas, las precipitaciones, las fechas. Entonces, la gente ya tenía datos y valores.
muy marcados y decían, las lluvias van a llegar en julio, en agosto, en tal fecha, ¿no? Los agricultores eran así, ¿verdad? Tenían como que sus ciclos ya bien marcados. Pero ahora con cambio climatológico, cambio climático, perdón, se están modificando muchísimo. De hecho, en la Ciudad de México, pues hemos llegado a precipitaciones que no se habían presentado. El reglamento de construcciones de la Ciudad de México antes consideraba que máximo iba a llover 75 milímetros por hora. Después lo modificaron a 100 milímetros y ahora estamos llegando a 150 milímetros. O sea que estamos llegando a valores al doble de lo que antes se consideraba. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor de la precipitación de mi estación climatológica y lo voy a vaciar aquí. ¿Okay? Voy a tomar el valor de la temperatura de mi estación y lo voy a vaciar aquí. ¿Ok? Bueno, lo que está en amarillo, si se dan cuenta, es lo que van a modificar ustedes. ¿Ok? Bueno, después de ahí, la tabla nos va a hacer un cálculo de I minúscula. En la fórmula I minúscula es la I de cada mes. ¿Cómo lo calculo? Pues viene la fórmula, aquí ya está la fórmula. Considera la temperatura, ¿sí?, entre 5 a la 1.514. Entonces ya está formulado. ¿Okay? Eso se fue la fórmula. Ahí la borramos sin querer. Bueno, ustedes la corren, ¿sí? Corren la fórmula. Pero es esta. Ay, ¿dónde está ya la fórmula? Aquí está. Es esta. ¿Sí? Ahí está. Nada más revisen que la fórmula está en todo. ¿Vale? Esta. ¿Sí? O sea, el valor de I minúscula es con la fórmula. Lo voy a poner ahorita para que no me pierda yo aquí, en azul. Cada mes, con el valor de la temperatura, voy a calcular la I minúscula. Y así me voy a ir cada mes calculo. Y luego la I mayúscula o total va a ser la sumatoria de todos los meses. Ahí está. ¿Sí? De todos los meses. ¿Ok? Bueno, después de ahí, de hecho aquí tienen las formulitas, aquí puse sus formulitas para que ustedes no se pierdan, como yo, que no me pierdo en la tabla. ¿Ok? Bueno, entonces la I mayúscula va a ser la sumatoria de I de cada mes, desde enero hasta diciembre. ¿Ok? Luego voy a sacar el valor de A. Este valor de A es con esta fórmula que vimos en la presentación, donde incluye el valor de I. Entonces, cada mes, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, como ya tengo una I constante, el valor de A, pues lógico, también va a ser constante en todos los meses. ¿Ok? O sea, el valor de I mayúscula y el valor de A minúscula son constantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya llegué. Sí, maestra. Ay, usted se va, se viene, regresa. ¿Qué pasa? No he tenido luz, profa. ¿No tenías luz? Oh, hijos, yo entiendo, ya sé que todos estamos pasando por esta situación. Y ahorita ya otro chico se me infectó, que está enfermo de agua, se enfermó su mamá, su hermano, ay, otro que no tiene tampoco luz o internet, y luego me hace enojar y que lo saco de clase. Y a esto me explicó lo que pasó y dije, bueno, pero es que no me explican, si no me contesta y no lo veo, pues yo lo saqué de clase. Y hasta después me dijo, es que no tengo internet y entré con mi celular y se me fueron los datos, se me acabaron los datos. Pues bueno, pero si no me dice, pues me hizo enojar y lo saqué de la clase. Bueno, entonces seguimos. Siguiente fila. La siguiente fila es la I mayúscula entre 10. Entonces vamos a poner aquí
¿verdad? El valor, ¿verdad? Entre 10. Y lógico, como la I mayúscula es constante, pues lógico, este valor pues también va a ser constante, ¿verdad? Ahí vean, ya mi máquina también se traba. Oh, en la mañana también se estuvo trabando el Zoom. Ayer que tuvimos junta de academia, no saben, ¿no? Todos los profesores quejándose, todos. Que el Zoom esto, que el Meet lo otro, el no sé qué. Bueno, ya ni saben en qué plataforma trabajar. Yo me iba a migrar a Moodle y estaban diciendo mis compañeros, no, esto está así y así, y otros no, yo estoy en Meet, ya me regresé a Zoom. Todos estaban quejando en la junta de academia, todos. Ya no saben en cuál trabajar. Por eso estaba esperando a ver que me digan entre todos a cuál me migro, porque si no, vamos a estar batallando también. Pues no. Bueno, pues seguimos. Ahora sí vamos a sacar la PEDNA, o también en alguna bibliografía la llaman la ETP sin ajustes. ¿Qué es la ETP? Es la evapotranspiración. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aplicar una formulita donde influye la temperatura, la intensidad y el valor de A. Y así nos vamos a ir en cada mes. Cada mes lo vamos a calcular. Y entonces decimos que la PEDNA o ETP es igual a 16 veces por 10T entre I a, está, a la A. Aquí es potencia, ¿eh? Esta minúscula es a la A. ¿Okay? Ese es lo que va variando un poquito con el método de zonas de riego. ¿Sí? Varía un poquito en algunas formas. ¿Ok? Bueno, luego seguimos con el valor de K. Este factor que viene aquí de K, que es esta siguiente filita, esta sale de la tabla. Y entonces ustedes van a ver que aquí en esta pestañita está la tabla de K. ¿Cómo voy a utilizarla? Repetimos. Voy a buscar cuál es la latitud de mi proyecto y aquí me voy a ubicar. Y puede ser que, por ejemplo, no me dé cerrada. Por ejemplo, a lo mejor me da 21 grados, 30 minutos. Ustedes pueden interpolar los valores o se pueden ir al valor más cercano. Y tenemos valores por cada mes. En cada mes vamos a obtener estos valores de K y nos vamos a regresar aquí a nuestra tabla y en la tabla los vamos a vaciar. Entonces sale el valor de K de esta pestañita, nos regresamos y aquí los vaciamos. Aquí los vamos a ir poniendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Diego, ¿vamos bien? ¿Sí, Diego? Sí, nuestra ¿Con quién llevas hidrología? hidrología con Tobar, Ah, ¿y zonas de riego? con Gisela Aguayo. Ah, entonces sí te sabes bien el método. Si lo Sí, vieron. es que como fue el semestre pasado, pues ya no nos terminó dar el semestre completo. Entonces nos dejó a la deriva. Ay, no. Bueno, está bien. Entonces con esta tablita se apoya. ¿Sí? Los que ya no recuerdan el método de todo. Ok, entonces vaciamos el valor de K. Ahí quedó. Y ahora vamos a ajustar la precipitación y evapotranspiración con este factor. Y lo vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una precipitación regional, ¿verdad? Que me marca la estación, pero a lo mejor la estación climatológica no está cercana exactamente al lado de mi predio, entonces está más lejana. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Pues estoy ajustándola para que tenga un factor para que se ubique en mi predio. ¿Sí? Es lo que hace este factor. Tomar un ajuste para que esas precipitaciones se apliquen a mi precio, a mi punto exacto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, entonces aplicamos el factor y nada más lo que hace pues es multiplicarse. Y como verán, aplicar el factor en algunos aumenta, como aquí en enero, y en otras se reduce como en mayo. ¿Sí?
Entonces ya tengo la precipitación ajustada. Bueno, luego vamos a meter un valor de precipitación menos evapotranspiración aquí. Entonces, ¿qué significa? Que llueve poquito en enero, ¿sí? Pero se evapora por el calor, se evapora más. Entonces aquí hay un déficit de agua. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Si ustedes lo analizan, ¿qué va a pasar? Va a llover, el agua se va a infiltrar a mi celda, pero si la temperatura es un poquito alta, el lixiviado no se va a formar. ¿Por qué? Porque esa poquita agua que cayó se va a evaporar en la superficie. Eso es lo que estamos analizando aquí. A ver cuánto llega de agua precipitada, cuánto se cae de agua en mi zona del relleno, cuánto con la temperatura se va a evaporar y cuánto realmente va a infiltrarse y va a caer a mi red de lixiviado. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entre la precipitación, lo que se evapora y lo que queda aquí, entonces decíamos que lo que estamos realizando pues es un análisis, ¿verdad? De cuánto llueve, cuánto se va a evaporar y evapotranspirar y cuánto realmente me va a quedar dentro de mi relleno sanitario. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con la tabla. ¿Ok? Entonces, en este caso, en enero, en febrero, en marzo, no le entra nada a nuestro relleno. ¿Por qué? Pues porque se llueve muy poquito y prácticamente todo se está evaporando. Entonces hay un remanente R aquí de 0. Realmente nada le está entrando a mi relleno porque los valores son negativos, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué sucede en abril? En abril no pasa eso. En abril llueve más, aquí está, de lo que se evapora. Vean cuánto se evapora, ¿dónde está? Aquí está. Cuánto llueve, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto queda? Queda 11. ¿Realmente cuánto va a entrar a mi relleno? Pues 11. Entonces aquí tienen que ser analíticos, por eso aquí vienen las condiciones. A ver, si en este mes llovió más, se evaporó tanto, ¿cuánto me queda? Pero si en el mes anterior no hay nada acumulado, para este mes ya no se acumula nada. Pero si existiera algo en el mes anterior, le tengo que sumar. Por eso quiero que sean analíticos en esta fórmula, vean cómo está. Esto es lo que se quedó, pero yo traigo que en el mes anterior tenía 11, ¿verdad? Entonces aquí pues realmente queda eso. Y así se van a ir en cada una de las filas, analizando cuánto queda, cuánto se va y cuánto voy a tener. Y entonces las deficiencias serán los negativos. Esto es lo que se infiltró, por así decirlo, lo que se hace. Aquí no hay deficiencias porque son positivos, entonces son ceros. ¿Sí se está entendiendo, jóvenes? Luis, David, ¿sí se entendió? ¿Cómo lo vamos a analizar? Más o menos. Maestra, yo solo no entendí eso de que arrastra los 11. ¿Dónde se ven reflejados esos 11? Mira, aquí en esta tablita tú vas a hacer unas consideraciones. Si este valor más este valor es menor de 100, porque es el 100%, tú tienes el 115%, ¿verdad? De volumen. Tú a lo máximo, ¿cuánto tienes?
el 100%, ¿no? Entonces tú no le puedes decir, pues llovió y se saturó mi suelo 115%. Pues no. Entonces por eso aquí haces la consideración del 100%, ¿no? ¿Sí? Aquí está. ¿Cuándo es menor? ¿Cuándo es mayor? 100%. Y entonces aquí se lo sumas, como excede el 100%, pues tú le dejas el 100. Ah, ok, o sea, si fuera menor de 100, sí se verían ahí. Así es, como aquí, mira. Aquí tú tienes 11 más el anterior, que es 0, pues te queda 11 y ahí queda 11. Ok, Pero en este no, en este te da 115 más 11, te da 127, pero no sí, tiene 127%, entonces le ok. dejas 100. Y así Está se bien. va, ¿verdad? En todos, porque ya suma más de 100, excepto aquí. Vean aquí, quiero que analicemos. Yo traigo saturado el suelo porque llovió mucho este mes, pero en este mes ya se va evaporando el 25. Entonces, traes el 100% y se evapora el 25, te queda 75. ¿Sí se entendió? Y para el siguiente pasa lo mismo. En el mes anterior se saturó mi suelo 75%, pero en este mes hay mucho calor y se está evaporando el 55, me queda el 20. ¿Ok? O sea, sí, cada mes se tiene que analizar todo. Esta es la diferencia con el método de Thornwell cuando es para cultivos. Aquí nosotros tenemos que analizar cuánto realmente se va a quedar en el suelo, porque eso que se va a quedar en el suelo es lo que va a llegar como lixiviado a mi red. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí ya tenemos las deficiencias, que son las negativas, las excedencias, ¿verdad? Que son las positivas, ¿verdad? Pero aquí hay que ser analíticos. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo 0, hay una condición igual, ¿verdad? De 11 más 0, ¿sí? Y hay una condición y la vamos a poner. Sumo el almacenamiento y entonces digo, bueno, si tengo 11 más el anterior, pues sigo con 11. Y el siguiente, si tengo 100, pero ya utilicé 11, pues me quedan 89. Y así se va a ir cada mes. ¿Ok? Bueno, después aquí voy a identificar, yo le pongo R. ¿Dónde tengo R? O sea, positivo. Y les voy marcando. Y esto es lo que le llamamos la reposición. Entonces R es 11, aquí tengo 11, luego aquí se almacena 89, aquí lo bajo. ¿Y qué se va a utilizar? En este caso, igual yo voy a poner, ¿sí?, una condición. Si este valor es igual a 1, porque yo también le pongo utilización, pues lo tomo, y si no, lo pongo. De tal manera que analizando todo, ya sumando lo que se evapora, lo que se queda, etcétera, yo voy a generar el 75% del desagüe. Entonces toma la excedencia más lo que se generó el mes anterior por 75%. Y así en cada renglón. En cada renglón. O sea que yo considero que en el desagüe, de lo que se llega a infiltrar, no llega al 100%. Puede quedarse en el inter de la celda, se puede quedar el 25%. Este factor ustedes lo pueden cambiar. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, yo sí le considero que se infiltra todo. Y entonces pues ya le ponen el 1. Si quieren, podemos cambiar el factor y ponerle 1. Que todo lo que llegó se va a infiltrar a la celda. ¿Ok? Y entonces aquí pues cambien la fórmula y entonces cambian los valores. ¿Ok? Bueno. Luego de ahí hacemos otra condicionante. Si este valor que se almacenó, si es mayor que el valor que se evaporó, pues aquí me va a dar ese remanente. ¿Ok? Y luego hacemos un análisis. Este mes es mes seco. ¿Por qué es mes seco? Bueno, pues porque las temperaturas, véanlas, las precipitaciones, véanlas, fueron poquitas.
tenemos 37, 12, 28, 51. Entonces hasta aquí, de hecho aquí era el cambio, ahí me equivoqué, perdón. A partir de aquí de abril, yo lo dejaría como mes seco hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven todo? Aquí ya empiezan las precipitaciones altas y las de mayo. Por lo tanto, los meses lluviosos llegarían hasta acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, con todo esto que hicimos, va a tomar el valor máximo, mi tabla, aquí, de todos los meses, va a tomar el valor máximo, ¿ok? De la columna D2, de 22, digo la fila de 22 hasta O2, o 22. O sea, aquí en las secciones. ¿Sí? Y entonces yo voy a analizar y voy a decir, a ver, cuánto es lo que realmente se va a quedar. ¿Cuánto de excedencia? Pues son 349, ¿verdad? Aquí, al año, pero en el mes, ¿cuál es el mes más crítico? Entonces vamos a tomar el valor máximo, y si ustedes ven, el valor máximo aquí está. ¿En qué mes se presenta? Se presenta en julio. Es cuando más lixiviado se va a presentar, niños. Es el mes que más me va a generar lixiviado. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo ese valor, que son milímetros, yo tengo un área del relleno de mi zona o de mi celda de tanto, lo convierto a metros cúbicos. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que ese valor son milímetros, es una lámina de agua que se presenta, es una lámina en milímetros. Entonces lo multiplico por el área de la celda macro y me va a generar en toda esa celda macro 2.709 metros cúbicos. Ahora, si yo lo quiero saber por mes, es esto, ¿verdad? Por mes. Si yo lo quiero saber por celda diaria, bueno, pues entonces ese valor lo tengo que aplicar solo a la celda que estoy construyendo al día. O como lo quieran hacer, o al año, etcétera. Pero nosotros lo diseñamos con el mes más crítico. Ese es un dato en metros cúbicos. Ahora, ¿cómo lo convierto a gas? Si yo lo que voy a llevar en los tubos es un gas, ¿cómo lo convertirían aquí a gas? A ver, Oscar, ¿ya se durmió? El gasto a qué es igual, Oscar. ¿A volumen entre tiempo o velocidad por tiempo? Así es, tengo volumen entre tiempo, ¿verdad? Ya tengo el volumen que me hace falta. El tiempo, pero se supone que ya lo tenemos por mes, entonces serían 30, bueno, tomando un general de 30 días. Pero en este caso, para tu celda, ¿cuál sería tu tiempo dentro de tu celda? Por como está la tabla, pues sería por mes. No, dentro de tu celda, no en la tabla. Dentro de tu celda, ¿cómo lo propondrías? Gasto diario por un día. Puede ser por un día, pero el volumen sería por un día, ¿verdad? Entonces, bueno, le vamos a ayudar a Oscar. Aquí estamos todos aquí en la celda. ¿Sí lo ven? Ok, ese volumen es en un mes, dice Oscar, tiene razón. Aquí tenemos nuestra celda. Esta es la celda a la mejor de un mes, supongamos, o anual. Vamos a decir que es la anual. Bueno, entonces la del mes a la mejor la tengo que dividir entre 12 y esta sería mi celda. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo para esa celda de un mes? Bueno, lo que también tengo que ver es que ese volumen va a llevar un recorrido. Y es como alcantarillar, voy a llevar un recorrido. Entonces aquí yo ya tengo mis, ¿cómo se llama? Mis tuberías, ya las propuse, aquí están, ¿verdad?
Entonces, ¿qué puedo hacer para revisar el gasto? Bueno, esta tubería que tengo en este lado, aquí, esta tubería aquí, que va a recolectar. Y entonces analiza, bueno, va a recolectar la celda del mes, este es un mes. ¿Qué recorrido va a tener mi celda? Ah, bueno, va a captar aquí el agüita y va a recorrer esto. Va a llegar a un cárcamo, es como un requisito. Después va a llegar acá, perdón. Después va a llegar acá, ¿verdad? Después de aquí va a llegar a otro cárcamo. Después voy a recolectar todos los cárcamos, ¿sí están viendo aquí? Y llego a la laguna del exiliado o al depósito. Aquí en este caso estoy hablando de un depósito, no hay una laguna. Vean, aquí está el depósito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo, Oscar, ya que estamos aquí? ¿Cuál sería tu tiempo que vas a emplear con ese volumen? El tiempo de recorrido al cárcamo. Así es. Entonces yo tomaría el tiempo desde que jala la primera gotita, recorre y deposita hasta el cárcamo. Este recorrido me va a dar una longitud, una velocidad o una pendiente, y con eso voy a calcular lo que le llamamos un tiempo de concentración. En alcantarillado ustedes lo denominaron tiempo de concentración. Y decían, es el recorrido de la última gotita, ¿verdad? Hasta que llega a su descarga. Ese es el tiempo de concentración. Entonces yo ya tengo el volumen que se va a generar aquí, ¿verdad? Aquí se va a generar un volumen. Aquí ya tengo el tiempo que va a tardar en sacar el volumen, y con eso me va a dar un gasto. Con ese gasto, con una pendiente que yo voy a tener en este recorrido, puedo determinar muy fácilmente el diámetro, como si fuera una red de alcantarillado. Entonces ya tengo el tiempo, tengo la longitud, tengo niveles, porque tengo una base de topografía, ¿verdad? Donde voy a proponer mi trayectoria. Ya tengo el gasto y lógicamente con esto voy a calcular un diámetro en cada uno de mis tramos. Pero estos diámetros, esta parte que estoy calculando, ¿sí? Nada más consideré el primer ramal. ¿Qué me falta? Pues me faltaría sumarle los demás. Entonces en el recorrido le voy a sumar estos gastos y ya se incrementan en el siguiente tramo. En el recorrido sumo estos gastos y se incrementan en el siguiente tramo. Y así voy a ir acumulando los gastos por cada celda o por cada tramo. Y lógicamente en esta parte donde se une con los demás, aquí, ¿verdad? Trae el gasto de estas dos celdas. Aquí donde se une con este, trae el gasto de una celda más. Y así los voy a ir incrementando, acumulando hasta que llegue yo al depósito. Eso es lo que tenemos que hacer con el lixiviado, jóvenes. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, lo primero que voy a calcular son las redes del lixiviado, y después voy a calcular la celda que vaya encima, su estructura, sus dimensiones, etcétera. Pero para calcular el lixiviado necesito saber la celda, porque entonces cuánto le voy a dar de área y de volumen. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer un pre o una estimación de una celda macro. Para eso necesito hacer la planeación de la celda macro, para que haga la planeación de las redes y con eso tenga longitudes y vea cómo voy a acumular. ¿Ok? Bueno, no sé cómo hicieron en su proyecto de residuos, esta parte del lixiviado. ¿Sí llegaron a esta parte, jóvenes? ¿O nunca lo hicieron en esta parte? Yo fui con Fidel, profe. ¿Eso qué significa, ayudarme?
que los 3 parciales solamente fue investigar que era un residuo y ya. Y comprar su libro y ya pasabas con 9. Bueno, entonces, vamos a empezar de hacer tarea. Entonces, la tarea que vamos a hacer ahora es que vamos a proponer, ¿sí?, los volúmenes y dimensiones de celdas macro, para poder proponer también un arreglo de la red de liquidez. O sea, esto que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo lo haríamos, Michelle? ¿Cómo propondrías tu celda? Ajá, no escuchamos bien. Ah, ok, ¿ya me escuchan mejor? Ya, ¿Poder Ok. repetir la tarea, maestra? Es que no la entendí sí, bien. por favor. Ok, vamos a hacer una planeación de nuestras celdas macro y una planeación de nuestras redes de lixiviado. Entonces, ¿cómo propondrías, Michelle, tus celdas macro? Mm, pues en las partes más bajas. Ujú. Después, ¿qué más? Mm, Dices de tanto por tanto y cuántas celdas. ¿Cómo le haría? con el volumen que Con el tenemos. volumen que llega Así es. al relleno. Tenemos 20 años a cubrir. Entonces, de esos 20 años, por ejemplo, ustedes pueden decir, vamos a hacer 4 celdas. Entonces, cada celda macro sería de 5 años, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, pueden decir, del 2020 al 2025 va a ser esta celda. Entonces, ¿cuánto de volumen va a llevar esta celda? Ah, bueno, pues entonces me tengo que regresar a ver mi tabla de volúmenes, ¿verdad? Que hicimos, y ver cuánto se genera del 2020 al 2025. Teniendo ese volumen, yo puedo proponer, me queda de tanto. Bueno, entonces mi celda de 2020 a 2025 tiene un área disponible de esto. Pueden calcularlo como si fuera una pirámide truncable. De hecho, las celdas se hacen así, miren. Es una pirámide truncada. ¿Okay? Pero recuerden que esos residuos van a tener una capa de residuos, una capa de tierrita, otra capa de residuos y luego otra capa de tierrita. Y así nos vamos a ir, es como un sándwich, le vamos a ir echando capas y capas y capas hasta que lo tapemos. Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, nada más ahorita para una planeación, el doble de los residuos, considerando que sea el volumen de residuos más el doble, porque le voy a echar a tierra, ¿verdad? Con eso, una planeación nada más de dónde quedan mis celdas, qué dimensiones aproximadas ahorita tendrían. Las planto. Ahora, tengo caminos aquí. ¿Cuánto le voy a echar? Pues por lo menos 2 sentidos. Un camino que sea de 2 sentidos, de unos, no sé, unos 8 metros, ¿sí? Para que aquí puedan pasar, ¿verdad?, los vehículos en interceldas. Y ahora sí, ustedes ya proponen dónde los ubican, ¿ok? Sí se entendió cómo lo vamos a hacer para que vayamos plantando ya en este planito las celdas macro de base y las tuberías de los licitados, y lo podemos generar, por ejemplo, por año. Entonces, en este caso, decíamos, tengo 5 años de celda macro. Ok. Ahora me voy a la celda por año, ¿verdad? Ahora voy a tener 5 años. Bueno, una celda, 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas. O sea, las subdivido para que me entiendan. ¿Ok? Y hago el arreglo de las tuberías por celda. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, esto me lo van a hacer con layers diferentes. Traten de trabajar con layers 0 el nombre. Por ejemplo,
le ponen 0-celda, 0-celda macro, 0-celda anual, 0-camino. ¿Por qué? De esta manera en el AutoCAD el nombre de las layers no las se ven hasta arriba y no las andamos buscando. Sean ordenados, no quiero planos que tengan